¿Me oyen? ¿Sí o no? ¿Me oyen? Sí, Inge, sí se lo escucha. Mire, cuando no me vean o no me oigan es porque la conexión está caída. Hay que esperar un momento. ¿Oyeron? Bien, sigamos. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Ahorita está. ¿Sí la ven? Aún no todavía. Ok. Aún no todavía, ahorita está abriendo. Ahorita sí, Lige. Bien. Entonces, habíamos dicho que la tercera meta de un emprendedor es evaluar sus propias características personales, evaluar si su personalidad está acorde con el emprendimiento que él quiere llevar a cabo. Por ejemplo, una persona que quiera estudiar, desarrollar una campaña publicitaria y que sea tímida, quizás está formado porque es periodista, pero no puede desarrollar una campaña publicitaria porque no es muy tímido, no le gusta enfrentarse o comunicarse con las personas de forma directa. Es una persona que le gusta estar en la oficina encerrado. Entonces hay que evaluar, la teoría de las metas me establece que hay que evaluar el emprendimiento que se quiere llevar a cabo, hay que evaluar si ese emprendimiento garantiza una estabilidad permanente, si ese emprendimiento es válido para un mercado, si se han estudiado las condiciones para que se concretice ese emprendimiento y evaluar también si las metas personales, evaluarse la personalidad. Por eso razón que cuando hacemos una matriz FODA, evaluamos la matriz FODA del emprendimiento y la matriz FODA de la persona o del emprendedor. Hay que analizar tanto el emprendimiento como del emprendedor, hay que analizar la fortaleza, las debilidades, las amenazas y las oportunidades. No solamente el emprendimiento, sino de yo como emprendedor. Eso es lo que establece la teoría de las metas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? ¿No? No, Inge. Bien. No. Entre otras teorías motivacionales aparece la pirámide de Maslow. Maslow establece que toda persona y todo emprendedor tiene metas que cumplir, tiene satisfacciones que cumplir. Entonces, él diseña la pirámide de Maslow, donde la base piramidal, a medida que se va logrando alguna satisfacción de algunas necesidades, debe lograrse otra. Entonces, su teoría motivacional está basada en la satisfacción de necesidades. Las primeras necesidades que todo ser humano debe cumplir son las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son ellas? Respiración, alimentación, descanso, sexo y salud. Luego que satisface estas necesidades, hay que satisfacer la necesidad de seguridad. Seguridad física, seguridad en el empleo, seguridad moral y seguridad familiar. Posteriormente, luego de que estas son satisfechas, busca satisfacer la necesidad de afiliación, amistad, afecto, pareja, compañerismo, matrimonio, etc. Y luego, luego que ha alcanzado tener una pareja, una estabilidad emocional, y sigue estudiando, se sigue preparando, alcanzar la satisfacción de la necesidad de reconocimiento, es decir, que esa persona quizá ya tiene un título profesional, ahora quiere ser autorreconocido, confianza en sí mismo, exige respeto, que quiere lograr un éxito. Quiere decir que cada una de estas necesidades se van satisfaciendo en la medida que la persona va madurando y va creciendo. Y finalmente, luego que ha concretizado una familia, que ha concretizado un negocio, quiere satisfacer las últimas necesidades que son las de autorrealización, en que ella se incluye al emprendedor con la creatividad, su espontaneidad, sin prejuicios, la aceptación de hechos y la gestión de problemas. Quiere decir que la meta principal de satisfacción de necesidades es la autorrealización, cuando la persona es independiente, si tiene su propio terreno, su casa, su vehículo, viaja por el mundo. En el caso del emprendedor, cuando tiene su emprendimiento, cuando es un gran empresario, cuando toma sus vacaciones, no rinde cuentas a nadie. Esa es la autorrealización. Entonces, Maslow establece que todo emprendedor debe partir de satisfacer sus necesidades fisiológicas hasta cubrir y satisfacer
su necesidad de autorrealización, que es la meta cúspide que aspira todo ser humano. Entonces, ese planteamiento de la teoría motivacional de Maslow. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. Otra teoría es la teoría de la motivación de Herzberg. Herzberg establece que existen dos tipos de factores. Los factores de satisfacción y los factores de insatisfacción. A los factores de satisfacción los llamó factores de motivación o motivacionales. Y a los factores de insatisfacción los llamó factores de higiene. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos cómodos con la higiene que está en nuestro hogar, en nuestra universidad o en el trabajo. A diferencia de los factores motivacionales, que son aquellos que nos impulsan. Entonces, él diferencia la teoría de motivación de Herbert. Él dice que existen factores de insatisfacción, llamados factores de higiene, donde se evalúan los factores económicos, el sueldo, los salarios, las prestaciones sociales. Muchas veces los empleados no están de acuerdo con los sueldos, con los salarios, ni con las prestaciones, y deciden ser emprendedores. Otros factores de insatisfacción son las condiciones laborales, la poca iluminación, temperatura inadecuada, el entorno físico inseguro. También son factores de insatisfacción, o sea, cómo yo me sienta en mi trabajo y decido ser emprendedor porque no quiero seguir trabajando en esa empresa que no me da ninguna garantía y decido ser emprendedor. Los factores de seguridad tomamos en cuenta los privilegios de antigüedad, cuántos años tengo en la empresa, cuánto me podrá tocar de prestaciones, procedimientos sobre quejas, reglas de trabajo justas, políticas y procedimientos de compañía. Muchas veces el emprendedor no quiere estar sujeto a estos factores de insatisfacción y decide emprender. Los factores sociales, oportunidades para interactuar con los demás trabajadores y para convivir con los compañeros de trabajo. Quiere decir que allí el emprendedor, en esos compañeros de trabajo, puede conseguir socios, también puede conseguir clientes. ¿Verdad? Muchas veces cuando la persona deja un trabajo y lleva a cabo un emprendimiento, ofrece a sus excompañeros los productos o los servicios. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que él se sintió insatisfecho en ese trabajo. Y finalmente la categoría tiene que ver con el título de puesto. Muchas veces a un trabajador no se le da su puesto o su cargo, decide renunciar y llevar a cabo un emprendimiento. Por lo tanto, él toma en cuenta los títulos de los puestos, las oficinas propias con ventana, acceso al baño de los directivos. Entonces, esos factores de higiene son aquellos factores de insatisfacción que promueven al trabajador a independizarse y a llevar su propio emprendimiento, a no seguir dependiendo de un horario ni de un sueldo del trabajo. A diferencia de los factores motivacionales, son aquellos factores que están presentes en el emprendedor, están presentes en todo ser humano. Por ejemplo, cuando hay un trabajo estimulante, hay la posibilidad de manifestar la propia personalidad y desarrollarse plenamente. Cuando la empresa nos garantiza estudios superiores, nos apoya, nos ofrece créditos o nos beca para poder seguir trabajando. Sentimiento de autorrealización. Como les decía anteriormente, la pirámide de Maslow es la última necesidad que debe cubrirse la autorrealización. Es la certeza de contribuir en la realización de algo de valor. El reconocimiento de una labor bien hecha, cuando somos reconocidos porque hemos hecho un buen trabajo, es decir, la confirmación que se ha realizado al hacer un trabajo importante. El logro o cumplimiento, la oportunidad de llevar a cabo cosas interesantes, un trabajo interesante. La responsabilidad mayor, la consecución de nuevas tareas y labores que amplíen el puesto y brinden al individuo un mayor control de sí mismo. Entonces, Herbert establece que todo trabajador siempre está enfrentado a estos tipos de factores. Los factores de higiene o aquellos que generan insatisfacción y los factores más importantes son los factores de motivación, aquellos factores que generan satisfacción en el campo laboral. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No le sé. Gracias. No. Ya, lo que dice. Bien. Otra teoría motivacional que también está basada en el emprendedor o debe llevar a cabo el emprendedor es la teoría XY de McGregor. McGregor divide a los trabajadores en dos tipos. Esta teoría XY
Analiza dos formas excluyentes de percibir el comportamiento humano de los gerentes o también de los emprendedores, de cómo los emprendedores o los gerentes motivan a sus empleados para tener una alta productividad. Él lo clasifica en teoría X y teoría Y. Él dice que los trabajadores de la teoría X son empleados que le disgusta el trabajo, siempre quieren evitar el trabajo, no quieren asumir responsabilidades. Puesto que a esos empleados les disgusta ser coaccionados, les disgusta que le llame la atención porque llegan tarde, les disgusta ser controlados o amenazados por alguna sanción o porque no alcanzan las metas. También la teoría X establece que los empleados evitarán asumir responsabilidades y buscarán una dirección formal y siempre que sea posible. Y finalmente, esta teoría X, la mayoría de los trabajadores colocan la seguridad por encima. Ellos piensan que tienen años trabajando, pueden estar seguros en el trabajo. Por lo tanto, son trabajadores que tienen poca ambición, que se conforman con un sueldo, un salario, no aspiran a subir, a ascender en el área laboral y se conforman y duran toda la vida trabajando en un solo cargo por un mismo sueldo. A eso se refiere McGregor, que son los trabajadores de la teoría X, a diferencia de la teoría Y, que son los trabajadores motivados, proactivos, que ven el trabajo como algo natural, como una enseñanza de aprendizaje laboral y toman su descanso y lo ven como un juego, el momento de descanso. Esta teoría también está dirigida por un emprendedor o un gerente con una alta dirección de autocontrol psicológicamente y esta persona se siente comprometida con sus objetivos tanto personales como empresariales. La teoría que también establece que la persona promedio puede aprender y aceptar, incluso asumir responsabilidades. Son trabajadores que asumen responsabilidades, asumen retos. Por lo tanto, establece que todo emprendedor asume retos, ya sea económicos o retos emocionales. Todo emprendedor está sujeto a esta teoría X. Y finalmente, la capacidad de tomar decisiones innovadoras para poder llevar a cabo su producto o su servicio a nivel exclusivo dentro de su patrimonio exclusivo, y eso también lo comprueba a través de su experiencia en un trabajo fijo. Total que si esa persona ubicada en la teoría Y es una persona que fue un excelente trabajador, también lo va a hacer como emprendedor. También va a tener sus responsabilidades porque gerencia efectivamente su cargo. Así lo va a hacer como emprendedor. Entonces, McGregor aplica esta teoría al emprendedor. Todo emprendedor está suscrito en la teoría Y y no en la teoría X. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? La otra teoría es la teoría motivacional de McClelland. Esta teoría se le llama motivaciones sociales. Son motivaciones a nivel familiar, a nivel de la amistad, que el emprendedor debe tomar en cuenta. Por lo tanto, tiene que satisfacer las necesidades de afiliación. ¿Cuáles son estas necesidades de afiliación que debe tener todo emprendedor? Necesita mantenerse en contacto con sus familiares, con sus clientes, con sus socios. Conservan amistades. Eligen para trabajar a un amigo antes que a un experto. Siempre un emprendedor tiene confianza en sus excompañeros de trabajo, en su familiar o en un amigo antes de contratar a una persona ajena al emprendimiento. Crea un buen clima laboral, una buena percepción del emprendimiento y no le gusta estar solo. Siempre necesita estar rodeado para oír sugerencias y estar motivado. Esas son las motivaciones de afiliación. La otra motivación es el poder de influencia. Aquí el emprendedor ayuda a los demás sin que se lo soliciten, colabora con una obra, son activos en las tramas del poder de la empresa o de su emprendimiento, expresan emociones de forma abierta porque son muy comunicativos, son muy hiperactivos e influyen sobre los demás para lograr sus resultados, influyen sobre sus compañeros de trabajo del emprendimiento para llevar a cabo la rentabilidad y la solvencia de su negocio. Y finalmente, la motivación del logro, de éxito, de autorrealización. Aquí el emprendedor se responsabiliza personalmente
busca expertos en que apoyarse, asumen riesgos, se marcan objetivos ambiciosos y son resistentes al estrés. Entonces, McClellan establece que todo emprendedor tiene estas motivaciones sociales para llevar a cabo su actividad económica. La motivación de afiliación, de logro y el poder de influencia sobre sus compañeros de trabajo. ¿Alguna pregunta con la teoría de McClellan? ¿Sí o no? No, Inge. Bien, gracias. Finalmente, Vaibhav Shah, un emprendedor hindú, él dice, en cualquier lugar que ves una persona exitosa, solo ves las glorias públicas, nunca los sacrificios privados necesarios para alcanzarlo. Y esto es muy cierto, muchas veces vemos un emprendedor exitoso, pero no sabemos qué sacrificio realizó él para llegar a hacerlo. Quizás se separó de su esposa, abandonó su familia, quizás vivió mucho tiempo solo. Entonces, muchas veces vemos los éxitos, pero no vemos los intentos para lograr ese éxito. Muchas veces no vemos los sacrificios de ese emprendedor para poder llegar a ser un gran empresario exitoso. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con esta presentación? ¿No hay dudas? Bien, vamos a la siguiente. Hoy me recuerdan para entregarles la ficha técnica de su emprendimiento. Ya ustedes, y me imagino que ya cogieron la idea, ahora esa idea la van a concretizar en la ficha técnica que les voy a entregar al final de la clase. Entonces vamos a la segunda presentación, que es esta. Los principales tipos de motivación. Como les dije, en el material están las otras, pero vamos a analizar las motivaciones principales. Ya va que no encuentro cómo. Bien, ¿ven la lámina? ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien, en todo ser humano, en todo emprendedor, hay dos tipos de motivación principal, la extrínseca y la intrínseca. Por lo tanto, Pedro Almodóvar dice, Pedro Almodóvar es un cineasta español muy motivador y que ha desarrollado muchas películas sobre motivación y ha escrito muchos libros. Él dice, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Si yo desarrollo una actividad efectiva, mi consecuencia va a ser positiva. Si tengo un desorden en mi vida personal, en mi negocio como emprendedor, por supuesto la consecuencia va a ser negativa. Por lo tanto, él establece, yo creo que el único premio posible es el dinero. Es mucho más decorativo que una estatuilla porque puede comprarte un traje de Armani. Allí vemos la chica, ¿verdad? Que está levantando el dinero. ¿Esta será una motivación extrínseca o intrínseca? ¿Qué consideran ustedes? La actitud de la chica. ¿Será una motivación interna o externa? Externa. Externa, quiere decir que ella está recibiendo ese dinero, quizás ganó un premio, quizás hizo un buen trabajo, quizás obtuvo una herencia, por lo tanto hay un estímulo externo y por eso ella está feliz. Por eso Pedro Almodóvar dice que el premio más importante es el dinero porque él es la causa para muchas consecuencias, ya sean consecuencias negativas o consecuencias positivas. Por lo general siempre tendemos a que cuando hay dinero buscamos satisfacer necesidades económicas y eso por ende nos lleva a satisfacciones positivas, pero también cuando hay mucho dinero hay separaciones, hay divorcios, hay envidia y esa es parte de la consecuencia negativa. En tal sentido, se establece que recordando la motivación, ¿verdad? Es un conjunto de procesos. La motivación provee energía para continuar, para seguir adelante, provee una dirección, un camino, a seguir un horizonte y nos dirige hacia un objetivo, tanto económico como emocional. La motivación busca ello. Por lo tanto, podemos establecer que existen dos tipos de motivación principales. Está la motivación extrínseca, como vemos la chica con su dinero, que es el estímulo desde el exterior, ofreciendo recompensa, por ejemplo, llegar a tiempo al trabajo para ganar un bono de puntualidad, para ganar un aumento de sueldo, para ser reconocido por las autoridades o por el dueño del negocio,
Está siempre firme. Es la motivación extrínseca, cuando hay un estímulo externo. Pero también toda persona y todo emprendedor tenemos que tener estímulos internos, que llamamos motivación intrínseca. Surge del interior de la persona y obedece a motivos internos. Ejemplo, deseo de aprender para saber, deseo de aprender para formarse profesionalmente, necesidad de hacer el bien y hacer bien las cosas por satisfacción propia. Por ejemplo, ustedes tienen motivación intrínseca cuando estudian para tener buenas notas, para formarse bien profesionalmente, para que cuando se gradúen tengan un buen trabajo. Y esa formación interna, que es intrínseca, por supuesto, le va a dar como resultado consecuencia positiva de una motivación extrínseca, que es ser reconocido profesionalmente. Así mismo lo hace un emprendedor. Su motivación intrínseca tiene que ver con su capacidad, su tenacidad, su voluntad, su amor propio para llevar a cabo el emprendimiento. Y la motivación extrínseca es el reconocimiento de esa autorrealización que él va a lograr cuando su emprendimiento se concretice con sus clientes, reconocimiento de sus clientes, de los proveedores, incluso el reconocimiento de la competencia. Eso es la motivación extrínseca. Por lo tanto, un emprendedor debe combinar esos dos tipos de motivación, tanto la intrínseca como la extrínseca. Entonces podemos establecer que la motivación extrínseca surge a partir de incentivos y consecuencias presentes en el ambiente, es decir, a nivel exterior. Haz eso para obtener aquello. Trabaja bien para que tengas un aumento de salario. Implica un medio o un comportamiento para obtener un fin, que es la consecuencia. Por lo tanto, esa consecuencia debe ser positiva. Y la motivación intrínseca es la inclinación innata propia del ser, de su sentimiento, de su subjetividad, de su aspecto emocional, de su personalidad, para comprometer los intereses propios y ejercitar capacidades personales en búsqueda de dominar desafíos máximos, en búsqueda de establecer retos y cumplir metas que le proporcionan el desarrollo de su personalidad y crecimiento emocional. Por lo tanto, la motivación está sujeta a estos dos principales tipos, la intrínseca y la extrínseca. Y de esa forma también actúa el emprendedor cuando desarrolla su negocio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No? ¿Seguro? Bien, voy a pasar la asistencia. Nuevamente. Arias César. Presente, Lice. Ok. Anrango Adela. Presente, Licen. Bien. Anrango Erika. Presente, Licen. Tabascango Selena. Presente, Licen. Bien. Calle Mercedes. Presente. Cayubullín Marjorie. Presente, Licen. Chafuelán Cindy. Chandy Pablo. Presente, economista. Ok. De la Cruz Samira. Presente, Licen. Espinosa Samira. Presente. Flores Evelyn. Presente, Licen. Bien. Flores Daisy. Presente, Licen. Guerra Victoria. Presente, Licen. Guerra Anthony. Presente, Licen. Ibadango Cruz. Presente, Licen. Lanzuri Alison. Landazuri, presente. Landazuri, disculpe. Montaño Valnelis. Presente, Licen. Morales Judith. Presente, Licen. Naranjo Rosa. Presente, Inge. Pastillo Gisela. Presente, Inge. Rivadeneira Yajaira. Presente, Licen. Rodríguez Tatiana. Presente, Licen. Rosero Angie. Presente, Licen. Sánchez Jocelyn. Presente. Venegas Alejandra. Presente, Licen. Tulcán Edwin. Presente, Licen. Y Yepes Bélgica. Presente, Licen. Bien, pregunto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento con la presentación de las láminas? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
No es. Bien, ahora voy a presentarle la ficha técnica del emprendedor que van a llenar. Oye, voy a hacer la presentación de la ficha técnica del emprendedor. Un segundito. No se retire. Segundo. Ficha técnica de la propuesta. Bien. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? ¿Sí la ven? Está compartiendo todavía. Ah, ok. Ya, ahorita sí. Bien. Esa ficha técnica la van a llenar en base a su emprendimiento. Se la voy a explicar. Ficha técnica propuesta de emprendimiento. Aquí el emprendedor, su nombre y apellido. La idea del emprendimiento, que ya ustedes ya deben haber escogido la idea. El nombre que va a tener ese emprendimiento. Recuerden que debe ser un nombre corto, sencillo y comercial. Ese va a ser el nombre del emprendimiento. Identificación general del emprendimiento. Aquí, indique de qué forma su emprendimiento favorecerá al cantón donde lo van a desarrollar, ya sea el cantón Ibarra, el cantón San Antonio de Ante, el cantón Otavalo, el cantón Atuntaqui, etcétera, etcétera. O sea, aquí van a colocar el cantón y van a explicar de qué forma su emprendimiento, ¿verdad? De qué forma va a favorecer a ese cantón. Luego, además de cumplir con un requerimiento académico como es este, ¿qué razones le motivaron a iniciarse en ese emprendimiento? Enuncie por separado cuáles son sus fortalezas y debilidades personales de ustedes como emprendedores para ejecutar el emprendimiento seleccionado. Entonces ustedes aquí analizan cuáles consideran que son sus fortalezas y sus debilidades de ustedes. Luego, pregunta 3. ¿Cómo nació la idea de su emprendimiento? ¿Cómo nació? ¿Fue por algún familiar? ¿Fue por iniciativa propia? ¿Fue revisando internet? Etcétera, etcétera. ¿Cuál será la actividad económica de su emprendimiento? ¿A qué se va a dedicar en su emprendimiento? ¿Cuál será la razón social o el nombre comercial? Este nombre comercial o razón social va a ser el mismo que va aquí. Nombre del emprendimiento es el mismo que va aquí. ¿Cuál es la razón social o nombre comercial? 6. ¿Por qué escogió ese nombre comercial? Justificar el por qué lo escogió. 7. ¿Qué garantías económicas tiene para llevar a cabo su emprendimiento? Bueno, puede ser que va a colocar en garantía un terreno, un vehículo, va a buscar un fiador o va a colocar en garantía su casa, una maquinaria, etc. Justifican cuáles son las garantías para llevar a cabo su emprendimiento. 8. ¿Cuál será la imagen corporativa? El logo. Dije, ¿y si no tenemos garantía todavía? No, porque debe tenerla. Bueno, entonces capital propio. Si no tiene garantía, colocan con capital propio. A futuro, Financiamiento sí. propio o solicitud de financiamiento ante un banco, pero siempre los bancos les piden garantías. ¿Ve? 8. ¿Cuál será la imagen corporativa? El logo, un pequeño logo y el eslogan del emprendimiento. O sea, cuando hablamos del eslogan, eso es una frase corta que identifica al emprendimiento. Lo insertan aquí. Por ejemplo, el eslogan es una expresión o frase corta, concisa y fácil de recordar para la mente de sus clientes potenciales, que sintetiza la esencia e idea principal de la marca. Por ejemplo, Pizza Hut, de la pizza del horno a tu boca. Este podría ser un eslogan, por decir algo de pizza. Entonces, el eslogan es una frase muy pequeña, pero que está asociada al emprendimiento. 9. ¿Cuáles serán, aquí no cuáles eran, cuáles serán los medios de comunicación y redes sociales para la difusión y dar a conocer su emprendimiento? Entonces, ustedes aquí van a colocar cuáles son los medios de comunicación y las redes sociales que ustedes van a utilizar para promocionar su emprendimiento. ¿Qué productos y o servicios ofrecerá? Incluye aquí una breve descripción de al menos 3 de los productos o 3 de los servicios que ofrecerá y adjunte 4 fotografías. 11. ¿Cuál será el envoltorio? Solo para aquellos emprendimientos que van a generar productos. Contesta la pregunta 11.
¿Cuál será el tipo de envoltorio que utilizará? Solo para productos, no servicios. Entonces, si usted va a desarrollar un emprendimiento de producto, incluye al menos una imagen o fotografía en la que pueda apreciarse los elementos del empaque que utilizará para entregar los productos, incluyendo etiqueta, adhesivo, elementos decorativos para regalo, entre otros. Aquí puedo utilizar la herramienta digital Canva para hacer ese diseño de producto. Hay muchas plantillas en Canva. 12. ¿Qué nivel de ingreso considera que puede obtener en el primer año de funcionamiento de su emprendimiento? ¿Cuánto aspira a ganar como ingreso en el primer año? 13. Indique si ha participado en actividades de formación emprendedora, si usted ha recibido cursos, tutoriales o seminarios. ¿Cuál o cuáles cursos ha recibido? ¿Qué aprendió en esos cursos de emprendimiento? ¿Qué aprendió en esas charlas o en ese seminario de emprendimiento? 14. ¿Cómo espera favorecer a la comunidad o el barrio donde ubicará su emprendimiento? A diferencia de aquí, que este es cómo espera favorecer al cantón. Pero aquí, si usted va a colocar su emprendimiento en La Victoria, ¿cómo usted aspira a favorecer a esos clientes de La Victoria? ¿Ok? En la pregunta 14. 15. ¿De qué forma su emprendimiento generará empleo? ¿Qué empleos directos e indirectos generará? 16. Desarrolla una matriz FODA de su emprendimiento. Ya no es suya personal, sino del negocio. A nivel interno, fortalece debilidades, y a nivel externo, oportunidades y amenazas. Pueden entrar a esta página web y ahí hay muchos modelos de matriz FODA y lo adaptan a su emprendimiento. 17. ¿Cómo visualiza su emprendimiento convertido en una gran empresa en los próximos 10 años? ¿Cómo usted se proyecta como emprendedor visionario dentro de los próximos 10 años? Y finalmente, la pregunta 18, ¿qué le recomendaría a los futuros emprendedores para llevar a cabo la concretización de su idea de negocio y emprendimiento? O sea, ¿qué le sugiere usted a esos emprendedores que tienen la idea para que lleven a cabo su emprendimiento? Entonces, esta va a ser la ficha técnica que van a llenar y van a presentar para la próxima clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Licen, No. una Dígame. pregunta. Dígame. En el número 8 tendríamos que hacer como dibujo, ¿verdad? Del logo. Sí, un pequeño logo y un pequeño eslogan. Ajá, eso es correcto. Ah, ya, gracias, Licen. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Sí o no? ¿No hay dudas? Inge, Dígame. en la pregunta 11, como ahí dice solamente para productos y el nuestro es un servicio, no realizamos la pregunta 11. No, el servicio no realiza la pregunta 11, solamente para el producto. Porque cuando sea servicio lo va a explicar, pero solamente para productos si es necesario porque se visualiza el empaque, la etiqueta, el adhesivo y algún elemento decorativo si es para regalo. En cambio de servicio, ya con mencionarlo y explicarlo es más que suficiente. ¿Ven? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Sí o no? Por eso que cuando aquí en la pregunta 10, productos o servicios ofrecerá, ya aquí cuando usted si va a hacer un emprendimiento de servicio, usted explica, ¿verdad? Cuáles son esos 3 servicios que va a ofrecer y coloca fotografías similares a esos servicios. Por ejemplo, si es un servicio de atención al paciente, coloca allí una enfermera atendiendo a un paciente y ya sabemos que es un servicio. ¿Alguien más? ¿Sí o no? Sí, en el caso de la pregunta 13, dice, indique si Si ha participado. O sea, si usted ha recibido cursos de emprendimiento, si dice sí, menciona cuáles y qué aprendió. Si nunca ha recibido, coloca no, solamente. Ya, muchas gracias. Inge, ¿Ah? en la pregunta 8 creo que es de las garantías. Ajá. Esa pregunta no le comprendo bien. O sea, ahí Ok, toca poner fíjense. cuánto Ajá, capital es o ajá. ¿Qué emprendimiento quiere usted llevar a cabo? ¿Qué tipo de emprendimiento? Dígame. la agencia de enfermeras. La casa de enfermera. Sí, es una agencia de enfermeras. Ajá, ajá. ¿Usted tiene local? ¿Sí? ¿Tiene maquinaria y equipos? No. Bueno, entonces, ¿cómo va a comprar esa maquinaria y equipos? ¿Lo va a comprar con capital propio o va a solicitar un financiamiento? Un financiamiento.
Ok, si usted va a solicitar un financiamiento del banco, usted debe colocar una garantía. ¿Cómo le va a garantizar usted al banco que le va a pagar? Puede buscarse un fiador, puede pagar, puede colocar en garantía un terreno o una casa o un vehículo o joyas o pintura u obras de arte. Algo que le garantice al banco que usted le va a pagar ese financiamiento, ese crédito, perdón. ¿Ven? Ya, Lice. Y en caso de tener el capital propio, solo ponemos capital propio. Coloca allí, poseo capital propio para llevar a cabo el emprendimiento. No coloca garantías porque tiene capital propio. Ajá. Eso es correcto. ¿Alguien Ya, Inge, más? gracias. A su orden. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta con respecto a la ficha técnica propuesta? ¿Sí o no? ¿No hay preguntas? Bien. No, Inge. Nos va a enviar este. Sí, ya se lo voy a enviar. Ya se lo envío por el grupo de WhatsApp. Y la próxima semana me hacen la presentación. O sea, perdón, yo voy a ir preguntándole a uno por uno y hagan esto en un documento PDF para que hagan la presentación la próxima semana. ¿Ok? Ya. De manera que entre todos conozcamos cuál va a ser su emprendimiento. Ya, Bien. Inge. Entonces, la próxima semana comenzamos con esto. Bien, ¿hay alguna duda con respecto a la clase de hoy para retirarnos? ¿No? Entonces, No, en la Inge. próxima... Ah, dígame, Vanelis. ¿No hay? No, Lice. Gabriela, ¿no hay? Bien. No, Inge. En la próxima clase vamos a ver algunas características de líderes y de directores. O sea, cómo un emprendedor desarrolla su capacidad de liderazgo y de director de negocios. Entonces, ¿qué características debe poseer un emprendedor para ser líder y director de su propio negocio? Es decir, a nivel gerencial y a nivel administrativo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, si no hay preguntas, no hay dudas, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos el próximo martes. ¿Oyeron? Ya, Inge. Bien, entonces muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, muchas gracias, buen provecho. Gracias. Ok.